gracias por estar del otro lado. Nosotros felices, muy felices de poder volver a abrir las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Hoy no se puede. ¿Qué dice? Hoy vamos a hablar de contaminación sonora, de cómo vivimos habitualmente con tanto en un momento realmente de nuestra vida donde comunicarnos hace ruido. No se puede. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, finalmente encontramos un lugar, ¿no? Un lugar donde poder presentar el programa después de varios intentos fallidos para poder dialogar o comunicarnos con ustedes. Y justamente vamos a hablar de esto que nos pasó, ¿no? De esto que hicimos como una ironía en la presentación del programa, pero que seguramente es un hecho cotidiano. El hecho de no poder comunicarnos y de vivir llenos de ruidos, llenos de bocinazos, de gritos, donde se nos hace muy difícil comunicarnos. Los nuevos especialistas definen a este fenómeno como el agente contaminante invisible. De hecho, vamos a hablar de contaminación, pero sonora, y que es un tipo de contaminación que también tiene que ver con el medio ambiente, o sea, con nuestra vida. Pero no le contamos más. Como siempre te lo cuenta Celina Pérez en el sumario con todos los temas del programa de hoy. El informe del programa de hoy habla sobre un problema de nuestro tiempo, la contaminación acústica, el agente contaminante del mundo moderno. Cuando pensamos en contaminación, generalmente lo relacionamos con grandes nubes de smog, suciedad en nuestros ríos o mares, o agentes químicos esparcidos en el aire. Sin embargo, existe otro tipo de contaminación que sufrimos hombres y mujeres del siglo XXI, el ruido. ¿De qué se trata? ¿Cuánto nos afecta? ¿Qué podemos hacer para reducirla? Se cumplen esta semana 30 años de la explosión nuclear de Chernobyl, una falla humana que liberó 100 veces más radiación nuclear que Hiroshima y Nagasaki, y que todavía deja secuelas en las personas que residen en el lugar. Lo recordamos para que no se repita. Además, las secciones de siempre, cultura y ecología, y las 3 luces del semáforo con las 3 noticias de la semana. Y la agenda verde, los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa sobre medio ambiente de la televisión santafesina y regional. Ahí estaba Celina Pérez contándote los temas de hoy, las luces, la agenda, el informe, como siempre. Vamos a empezar con el informe, si les parece, la primera parte del informe de hoy, cuyo tema es contaminación sonora. Mire, cuando hablamos de contaminación, generalmente lo limitamos a un par de temas. La contaminación en el aire, en el suelo, en los ríos y en los mares, la polución, el smog, pero difícilmente hablemos de otro tipo de contaminación como la contaminación sonora. Hoy vamos a hablar de ello porque vaya si es un tema del hombre de este siglo XX y XXI. Pero empecemos, si le parece, por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminación sonora? ¿Cómo disminuir el ruido ambiental? ¿Qué podemos hacer para que se reduzcan las afecciones provocadas por el exceso de decibeles en las rutas y calles? En las áreas aisladas, ¿el ruido es menor? Por definición, contaminación acústica o contaminación sonora es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada. El ruido, aunque no se acumula como otro tipo de contaminaciones, puede producir, frente a una exposición prolongada, diferentes trastornos. Los interiores son propios de la vivienda. La falta de respeto a las costumbres de los vecinos cuando están por preparar una fiesta y se desbocan, levantando los sonidos, aumentan los decibeles, y tenemos los externos producidos por el gran tránsito en avenidas, calles, en una ciudad que no fue planificada, como en la Argentina, que no ha cambiado de planeamiento desde hace 40, 50 años y que está alterada por el tránsito vehicular, que no es el mismo que fue diseñado hace 40 años y que aumentó de manera fuera de lugar
en la actualidad. ¿Por qué Buenos Aires está entre las ciudades más ruidosas del mundo? Por la falta de enseñanza durante, obviamente, la vida del individuo, que no recibió los elementos lógicos para decir esto molesta al otro. No hay en los distintos niveles de enseñanza ningún tipo de preocupación para, salvo la de medicina y la auditiva, otorrinolaringología, etcétera, para decir que el ruido afecta en el tiempo al individuo y nadie lo enseña. La disminución auditiva es la afección más visible producida por la contaminación acústica constante, pero también es común que se sufra de estrés, disminución del sueño, falta de memoria o de atención, principalmente cuando el exceso de decibeles es diario. En Argentina, los estudios sobre contaminación sonora arrojan resultados alarmantes. Según encuestas realizadas en algunas de las principales ciudades del país, como Capital Federal, Santa Fe, Rosario y Córdoba, el 80% de la población sufre las consecuencias o las molestias del ruido ambiental. En Capital Federal, el total de los encuestados considera que vive en una ciudad con exceso de ruido, mientras en Córdoba y Santa Fe, las personas en un 70 y 74% respectivamente consideran que su localidad es muy ruidosa. Desde hace 20 años, la última semana de abril, en todo el mundo se le dedica a pensar sobre este tema, a pensar sobre la contaminación sonora, a pensar, a discutir, a charlar. Yo le diría que más que nada sería concientizarnos sobre este mundo en que vivimos y cómo el ruido nos afecta. Importante lo que decimos siempre, las efemérides sirven para que, en este caso, en todo el mundo, al menos un día, o en este caso es una semana, un par de días, podamos todos pensar y discutir sobre lo mismo, para cuidar nuestros niveles de audición, para cuidar también nuestro ambiente sonoro, pero fundamentalmente para concientizarnos sobre este problema. En la legislación de la ciudad de Santa Fe se detalla que los ruidos permitidos son los que están dentro del espectro de los 55 decibeles entre las 6 y las 22 y de 45 decibeles en el horario de las 22 a las 6. En la página web del gobierno de la ciudad se menciona que los vecinos tenemos derecho a vivir en una atmósfera libre de ruidos perjudiciales y se crea mediante una ordenanza una brigada especial para controlar emisiones sonoras. En otra ordenanza municipal, la 11.833, incluso se habla de los ruidos molestos en el transporte público y se prohíbe la utilización de reproductores de sonido en los colectivos sin el uso de auriculares. En el sur de nuestra provincia, según un estudio del Laboratorio de Acústica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario, en el interior de los colectivos, en las proximidades del asiento de los conductores, hay un ruido promedio de 82 decibeles. Las reacciones más comunes son molestias del tipo irritabilidad al ruido, pero también trastornos del sueño. Recientemente han aparecido evidencias de otros factores de salud más severos como presión sanguínea en relación con el ruido e incluso un pequeño riesgo de infartos de miocardio. El hecho de que una gran parte de la población tenga ese pequeño incremento significa un gran número de gente. Hay un estudio elaborado con un gran número de población que sugiere que hay relación entre ruido y el hecho de engordar en la zona de la barriga, lo que se conoce como obesidad central. Y aunque a primera vista puede parecer sorprendente, la manera en que afectan los ruidos se cree que es mediante el estrés. Escuchas el ruido, te altera, te estresa y eso deriva en que se liberan hormonas del estrés que están ligadas al hecho de engordar. Así que es una explicación razonable. Y es cierto que hay algunas personas más sensibles al ruido que otras. Así que a algunas personas les afecta mucho, mientras que otras lo pueden ignorar sin problema. Y cuando estás tratando de controlar el ruido, hay que tener en cuenta a la gente que es más vulnerable a este. La evidencia de problemas psicológicos dice que el ruido no crea severos trastornos psiquiátricos, pero está relacionado con un incremento de síntomas de ansiedad y el uso de medicamentos para la ansiedad. Es una ecuación que depende de la intensidad del sonido, pero también de la frecuencia, y puede ser perturbador.
Y hasta cierto punto, el ruido de los aviones y el tráfico se han hecho más silenciosos también, pero creo que el medio ambiente es más ruidoso de lo que era, y es más difícil encontrar lugares tranquilos en los que uno se puede relajar sin ruidos. Creo que en el futuro los lugares tranquilos serán más valiosos. Mientras las leyes están atrasadas en materia de contaminación acústica, los trabajadores siguen sufriendo de la desidia de los organismos de control. Para ejemplificar esto, en Rosario, justamente, el Reglamento de Habilitación de Vehículos para el Transporte Público indica que el nivel de ruido en el interior del coche no debe exceder los 88 decibeles en promedio, muy por encima de lo recomendado por los expertos. En cuanto a los ruidos producidos por los locales bailables nocturnos, resultados de diversos estudios realizados en Argentina coinciden con que en las inmediaciones de los boliches los ruidos aumentan en unos 10 decibeles promedio con respecto al ruido ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, el límite de ruidos para comenzar a ser molestos llega con los 70 decibeles y si se supera puede implicar riesgos. Hay que tener en cuenta que los daños por contaminación acústica no solo llegan con el nivel de ruido, sino también con el tiempo de exposición al mismo. Estudiosos del impacto del ruido en la salud humana han redactado algunas recomendaciones para los gobiernos, entre las cuales destacamos las mediciones constantes y la determinación de los máximos de niveles de emisiones según la circunstancia y lugar. La Asociación Civil Cordobesa de Otorrinolaringología ha demostrado que la exposición a ruido de más de 60 decibeles produce dilatación de las pupilas, parpadeo acelerado, agitación respiratoria, aceleración del pulso, taquicardias, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Las recomendaciones para cuidarnos de la contaminación acústica comienzan con el cuidado al reproducir sonidos, colocando los niveles por debajo de los 40 decibeles siempre que podamos y pasan por la protección auditiva a través del uso de tapones de protección para finalizar con los controles audiométricos y el descanso periódico de nuestros oídos. Sería un error pensar que tenemos que aceptar que este nivel de ruido con el que vivimos habitualmente, diariamente, es parte de este momento histórico que nos toca vivir, que es una de las consecuencias, en este caso una consecuencia negativa, de los avances tecnológicos. Creemos realmente que sería un error importante. Será necesario entonces que haya como diferentes actores que puedan trabajar sobre este conflicto. Uno de ellos serán nuestros representantes con la legislación, otros serán aquellos que inspeccionan con la regulación, pero también será importante que nosotros, cada uno de nosotros, ponga su granito de arena en la concientización de este tema. Momento de hacer el primer paréntesis, si le parece, del informe y de este tema que vamos a continuar en el próximo bloque, pero digo momento del primer paréntesis porque momento de presentar la primera luz del semáforo, es la luz roja y le doy la bienvenida a Raúl Álvarez. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, y hoy la luz roja, esa noticia desagradable, esa luz que se prende y nos dice guarda, nos ubica en la provincia de Santa Fe, más concretamente en María Juana, ¿no? En María Juana, porque se habían prohibido las fumigaciones, claro, en María Juana, pero una ordenanza del nuevo intendente municipal permite nuevamente que se fumigue de forma aérea. Los vecinos están preocupados. Claro, y esta es una realidad que se vive en la provincia desde hace mucho tiempo, ante la ausencia de una ley provincial. Cada localidad, cada ciudad crea su propia ordenanza. Y en María Juana había unos metros que se prohibía fumigar de forma terrestre entre el campo y el ejido urbano, y estaba prohibida la aérea. Ahora se suspendió esa parte de la ordenanza, Ahora, ¿no? Se suspendió esa parte y por eso los vecinos están muy preocupados. Convocaron a juntar firmas, se reunieron y presentaron un petitorio. De eso vamos a hablar en la luz roja de hoy. La agrupación Vecinos Autoconvocados de María Juana
preocupados por las condiciones ambientales y sanitarias en las que se encuentra la población, decidieron realizar una presentación ante las autoridades comunales. A través de un petitorio, reclaman medidas de restricción en la aplicación y manejo de los agroquímicos en la zona urbana y la reposición de una ordenanza que prohibía la fumigación aérea en todo el área del distrito. La entrega del documento se formalizó en la comuna de María Juana con el aval de unas 600 firmas y la mayoría de las representaciones institucionales de esa localidad. Es importante recordar que a principios del año 2015, María Juana recibió la visita de más de 120 médicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Los estudios revelaron que el cáncer es la principal causa de muerte en esa localidad, en un índice que casi duplica a la media nacional. Y uno recuerda ese año 2015 cuando la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, un campamento sanitario que coordina el doctor Berseniasi, estuvo en María Juana y vio que la situación era altamente preocupante. Era preocupante y era alarmante. Los médicos se fueron muy preocupados por la situación que vive esta localidad santafesina. El cáncer es habitual en esa ciudad, podríamos decir así. Tiene casi el doble de la media nacional. Esto pasa en María Juana, es la primera luz del semáforo, es la luz roja.